Señor, gracias por este tiempo juntos, gracias por tu palabra, gracias por la vida de Miguel que tú lo has ido usando a través de tantos años, en tantos lugares. Tenemos el privilegio de tenerlo acá hoy. Oramos por tu bendición sobre él, para su salud. Oramos por tu bendición sobre su vida, su hogar, sus hijos, su ministerio. Señor, glorifícate a través de él. Has conocido tu nombre y que sus vidas sigan reflejando lo que tú eres, el amor incondicional que tú das al necesitado. Gracias te damos, Señor, por ellos. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, querido. Amén. Gracias, Pastor Dueri. Siempre contento de estar con ustedes. Me siento en casa. Sabes, es diferente predicar en tu casa que en nuestra casa, que en casas ajenas, donde no conoces bien cómo reciben, ¿no? Y ustedes van a tener que enfrentar el carnaval dentro de unos días. Y nosotros tenemos un lema de nuestro congreso, por todos los países donde hacemos congresos, que son ya 15 o 16. Y ese lema es Leva, guerra contra el mal. Es un llamado a la guerra, es un llamado a formar soldados de Cristo que salgan a la batalla de la fe de cada día para luchar contra el mal. La triste realidad es que yo entiendo que como cristiano, cuando vienen los carnavales te escondas y te salgas por donde puedas para salir de esta marabunda. Esa es la realidad, pero no es lo correcto. Porque ahí en medio de esa guerra diabólica, si abandonamos los luminares, dejamos que todas las tinieblas del país lo invadan hasta el último rincón, y entonces aumentan las violaciones, que son decenas de miles cada año, aumentan los crímenes, aumentan los actos de brujería, etc. Por lo tanto, debemos de estar ahí en la guerra y debemos de librar esa guerra contra el mal, sobre todo con oración y ayuno. Pero yo quiero hablarles de tres P's, que son armas virtuosas de guerra que el Espíritu Santo nos da para vencer, primero, nuestro propio corazón cada día. Segundo, cualquier situación maléfica de nuestra vida. Esas tres P son la prudencia, la paciencia y la perseverancia. Y de eso les quiero comentar Mateo 16, Mateo 10, versículo 16 a 25, dice así la palabra del Señor. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y desde luego, si tú te vas a caminar por las calles en medio de esta marabunta babilónica de carnaval, vas a estar en medio de lobos. Ahora, yo no te aconsejo que lo hagas solo, sino que en grupos bien armados, con la armadura espiritual, para ver en qué oportunidad hay de recoger al caído y ser buenos samaritanos. Porque si no se hace en esa oportunidad, quizá después no tenga otra esa persona destrozada por el diablo. Os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes y humildes, mansos, prudentes y mansos. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar,
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Aquí da dos mensajes, uno para la iglesia y otro para el pueblo de Israel. A los dos les da el mensaje de que van a ser perseguidos. Ustedes se van a tener un retiro sobre el final de los tiempos. Créanme, ya han tenido aquí un ataque a la iglesia tan brutal como no habíamos visto todavía en ninguna parte del mundo. En todos los países donde viajo veo la misma planificación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la ONU, etcétera, de los Illuminati, de arrancar las raíces judeocristianas de la sociedad de todo el mundo. Y aquí se proclamó una ley en la cual prácticamente les iban a ustedes a arrinconar y a eliminar en cuanto a actividad social evangélica. Menos mal que libraron ustedes la batalla con valentía. Y ya es hora de que haya movilización. Movilización. Sobre todo en un país que se ha usado la movilización como una revolución popular. Una movilización diferente con la revolución santa del amor de Dios, del poder de Dios y del gozo de la salvación. Movilización. Pues esto es así, fuego contra fuego. El fuego de Dios contra el fuego de Moloc. La verdad contra la mentira. Es hora de que se levante la iglesia a pelear la buena batalla de la fe. Luego les dice a los judíos que ya pueden huir porque van a ser perseguidos. Queridos hermanos, qué atrevida es la ignorancia. Y nos lleva a ser imprudentes con la ignorancia. Hemos de estar preparados y saber cuáles son las maquinaciones del diablo para no meternos en la boca del lobo, para ir sin preparación. También saber qué cosas quiere Dios que hagamos. Estuvimos en este viaje en varios países y hablando con un alcalde que nos quiere ceder una propiedad, bueno, en el comité de la municipalidad, una propiedad impresionante que serviría para un colegio grande con instalaciones deportivas, etcétera. Y claro, yo dije qué hermoso lugar para poder traer sal, porque ese alcalde va de cristiano, y para traer sal a este barrio que está completamente corrompido, dominado por las maras. Un barrio donde ningún comerciante abre su puerta si no paga la coima a las maras que van recaudando el impuesto malvado, que se está extendiendo. Eso funciona en Nicaragua, Guatemala, El Salvador desde hace muchos años. Y a nosotros, por no dar coima, bueno, nos han amenazado de muerte en muchos países. Nos han atracado con pistola. En fin, ¿para qué les voy a contar? Pero de todas nos ha sacado el Señor. De todas nos ha librado el Señor, ¿no? Y entonces se me ocurrió decir, qué bueno que aquí podamos traer mucha sal de hijos de Dios para cambiar este lugar. Porque donde va la sal, la corrupción se es echada afuera. Llegamos al barrio de La Victoria en Lima hace 24 años. No entraba ni la policía. Y allí vimos un cine que era el más grande de Perú, que habían 3.000 personas sentadas, que se llamaba El Coloso, y lo compramos a un precio baratísimo. Estaba lleno de ocupas, de bandidos. Pudimos limpiarlo,
Algunos entraron en comunidad, a otros les bendecimos con ropas, con comida, etcétera, y se marcharon, salieron fuera, lejos. Ya empezó a huir la corrupción. Empezamos a dar de comer a 400 pirañitas. Esos que cuando pasabas te hacían así, ras, y con las cuchillas entre los dedos y se te caía la cartera. De esos que cuando iba al auto, pues se ponían algunos delante para que no pudiera avanzar rápido el auto, y mientras otros por detrás te quitaban los guardabarros, te quitaban las piezas sobre la marcha. Eso era la victoria. Y empezamos a dar de comer a sus pirañitas, luego a sus madres, luego a los abuelos, y en pocos años el barrio cambió totalmente. La oscuridad se fue, la luz invadió. Escúcheme bien, se fue transformando el barrio en un polígono industrial de éxito. Nos ofrecieron pagar 10 veces más el valor de la propiedad de lo que nos había costado y lo vendimos. Habíamos cumplido una etapa porque allí ya quedó la luz de Cristo ya establecida. Hermanos míos, tenemos una guerra y cuando yo le digo esto al alcalde, luego me dice, ay madre, lo que le has dicho. Porque su hijo, concejal, dirige esas maras, dirige esos grupos. Así que, bueno, si Dios nos lo quiere dar, nos lo dará. Pero a veces la ignorancia, no sabía yo que el hijo de él. Ahora, por otro lado, tampoco me quedé mal. Tampoco me quedé mal porque hay que denunciar la injusticia, sea la que comete el hijo de un alcalde, el mismo alcalde, el presidente o quien sea. Pero quizá no fue oportuna. En cualquier caso, quiero decirles prudencia, mucha prudencia. Espera, tú compara a la serpiente. Si elogia a la serpiente, ¿qué significa que aún de la serpiente tenemos que aprender? Esa prudencia. La serpiente no ataca generalmente. No atacan, siempre se esconden, siempre están ahí. Ahora si las atacas, si se ven en peligro, ¡ras! Entonces ser prudentes con la boca, por ejemplo, que es donde más pecamos. Sí, se nos va la boca, se nos va la boca. Y hemos de tratar las palabras con prudencia, porque pueden estallar como bombas. Sabemos que la lengua puede dar vida, puede dar muerte. Sabemos, como dice Santiago, capítulo 3, que nadie puede controlar su lengua, solo el Espíritu Santo. Por eso estas virtudes, que son armas de guerra, la prudencia, debemos de pedírselas al Señor, para que podamos dominar nuestra lengua, controlarnos, ser prudentes, pensar antes de hablar. Vivimos en un mundo tan frenético que no se piensa. Se va actuando por impulsos y así se cometen errores tremendos. Así se le va la boca a la persona, ofende a otro, esa persona se enoja, se enfada, saca el cuchillo y lo clava por una imprudencia con la boca. ¿Cuántas veces se ven cosas así en la vida? Y prudencia incluso a la hora de evangelizar. Porque Jesús dice, no echéis las perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan contra vosotros y os pisoteen. Entonces hay que saber la palabra oportuna cuán buena es. Y hay que saber, a un asesino a lo mejor no, el Espíritu Santo no te dice que le llames asesino, sino que te dice que le digas que se arrepienta del mal. Y es diferente a ir con una acusación tremenda, que es justa, a ir con un llamamiento diferente. La palabra oportuna, porque incluso la palabra bíblica puede ser inoportuna y pueda encender un corazón de odio que se vuelve contra ti y te pisotea. Hermanos, es más difícil saber callar que saber hablar. Proverbio 16, 21 a 24 dice así la palabra del Señor. 16, 21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber.
Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, y este es el tema. Que hay que pensar si lo que nos parece es correcto o no, y consultar a Dios. La obediencia es primeramente consultiva. Señor, antes de hablar, pon tus palabras, tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca, para que yo no ofenda a nadie y para que yo no cree contiendas, sino que sea un pacificador. Podemos ser mensajeros de la paz si nuestras palabras son pacificadoras, y eliminar las contiendas que crecen. La violencia está creciendo en el mundo a unos niveles insospechados, porque es una de las señales del final de los tiempos, porque dijo que será como en tiempos de Noé, y en tiempos de Noé el mundo se volvió totalmente violento, eran crímenes por todas partes, y ya Dios dijo basta y mandó el diluvio. Y esa es una de las señales. Otra es la perversión sexual. Será como en tiempos de Sodoma. Y estamos en esos tiempos. Y nosotros, para que nadie nos acuse de homófobos, nosotros amamos a los homosexuales, pero odiamos la homosexualidad. Tenemos que dejar las cosas bien claras. Amamos a todos los seres humanos. Tenemos compasión por los que están esclavizados por los demonios en las distintas perversiones. Pero nuestro deber es ir con ese amor a libertarles de sus ataduras, a que el Señor cambie sus mentes y sus corazones. Dice Proverbios 11:12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Siempre digo que nuestras palabras sean mejores que el silencio, sino mejor callar. Y prudencia con los actos. Bueno, aquí en Proverbios 20:15 dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Más que el oro y que las piedras son los labios prudentes. Prudentes con los actos al volante. Yo estoy convencido de que cuántas personas por imprudencia mueren anticipadamente. Pero cuántas personas por imprudencia matan a otros con el auto y quedan marcados para toda la vida. Porque si atropellas a una persona, incluso aunque ella tenga la culpa, y lo matas, eso te va a marcar. Te va a marcar. Una vez pillé a un guardia civil. Lo atropellé, no tenía yo la culpa. Él pasó la carretera, yo iba a 40 por hora, y él pasó la carretera mirando para el otro lado. A veces dices que cosas que pasan, que hay veces personas que tienen dislexia, miran para un lado y luego quieren mirar para el otro y ya es tarde. Y justo le pillé. Yo no era creyente, no importa, no murió. Le di la arteria en el fémur. Se rompió la arteria femoral. Tuve que hacerle un torniquete y esperar a ver que vinieran con la ambulancia. La ambulancia tardó porque vino de otra ciudad. Bueno, un desastre, 1 hora y pico. Digo, madre mía, este hombre va a perder la pierna. Yo era director, gerente de un hospital. Pensé en llevármelo al hospital, pero como era un guardia civil no me lo permitieron. Me lo hubiera llevado a nuestro hospital y probablemente habría salvado la pierna. Pero tú sabes, los trámites de estas instituciones son complicados. Al final lograron llevarlo al hospital. Le cortaron la pierna, pero salvó la vida. Yo di gracias a Dios, pasé un día tremendo. Y bueno, pues al final a mí no me pasó nada porque la culpa era de él. Y bueno, para que tuviera una indemnización adecuada, yo tenía mi seguro y todo, pues entonces pusieron ahí como que las huellas de frenada se pasaban un poco. Bueno, pero lo cierto es que me queda todavía el recuerdo, no, él después, en una manera natural, aunque sin una pierna, hay amigo,
Qué terrible, ¿no? Pero de una manera natural, pues recibió abundancia económica. Pero, hermanos, prudencia en las acciones, en todas las acciones, sí. Y prudencia, pues, al entrar y al salir. Prudencia en la ducha. Yo estoy dándome cuenta que cuanto más anciano me estoy haciendo, con 71 años, tengo que tener cuidado. Porque entras en la ducha y te resbalas y te partes en la nuca, por decir algo, ¿no? Prudencia en nuestros actos con respecto a nuestro prójimo, porque pueden hacer bien o pueden hacer mal. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor prudencia, porque efectivamente vamos a evangelizar, pero cuidado. Vas a evangelizar a unos borrachos, y puede resultar que te acaben dando botellazos en la cabeza. O sea, cuidado. Una vez, y a veces con buen corazón, un pastor conoció remar y quiso imitar a remar al ver la bendición tan grande y conociendo el libro Boga Mar Adentro, y que yo, mi esposa y yo habíamos metido drogadictos vagabundos en mi casa, y como Dios nos guardó siempre. Pues él, sin hablarme, sin consultarme, era pastor de una iglesia, pues recibió en su casa a un drogadicto. Lo acogió para poder empezar de la misma manera. No porque Dios se lo dijo. No. Si Dios te dice una cosa, hazlo. Pero no por simpatía, no por imitación, no por sentimientos o razonamientos, no por un plan eclesiástico. Y ese hombre, ese drogadicto, pues se enamoró a su mujer. Cayeron en adulterio y ella se fue con él. Y nunca más volvieron a juntarse, pero la tragedia continuó. Él vino entonces a buscarme y a que orara por él y a ver qué hacía, ¿no? Como queriendo hacer bien. Se puede hacer un mal, porque si Dios no lo dijo, no es un bien. Solo lo que Dios quiere y dice, ese es el bien. Y bueno, esa mujer y ese hombre se accidentaron, ella quedó tetrapléjica de un accidente de tráfico, él desapareció, ni se sabe. Pero lo cierto es que este hombre aprendió la lección. Nosotros lo acogimos, nosotros le bendecimos. Hoy es uno de los principales ministros de nuestro ministerio en Sudamérica. Y Dios tiene un respaldo con él tremendo. Se casó con una sierva de Dios que era rechazada o viuda, con 5 hijos, y ha tenido otros 5 más con ella. Y es un ejemplo increíble, hermanos. Pero pasó de la imprudencia a la prudencia. Ahora él vive en temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Ese temor de Dios nos hace ser prudentes. No quiero ofender a Dios, no quiero ofender a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Señor, controla mi lengua, controla mis actos, hazme prudente para honrarte y no pasarme del límite. La segunda P es la paciencia, la ciencia de la paz. Efesios 4. Y es un arma poderosa. Les estoy hablando a ustedes de armas poderosas para vencer el mal. Para vencer el mal. Viene una persona que está con usted, contra usted y contra usted y contra usted, y usted tiene paciencia y paciencia y paciencia. ¿Y quién cree que va a vencer? Pues usted, con la paciencia. La paciencia, con paciencia se consigue todo. Dice Efesios 4, versículos 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué está habiendo cada vez más divorcios incluso entre los cristianos? Por falta de paciencia.
por falta de paciencia, porque se pierde la paciencia. Y créeme, cada vez que uno va teniendo más años necesita más paciencia. Más paciencia. ¿Por qué? Porque se vuelve uno más débil, físicamente para empezar. Y entonces nuestras debilidades físicas nos fastidian. No te gustan, ¿verdad? No te gusta levantarte por la mañana que te duele desde el dedo gordo del pie hasta la coronilla y que tienes que enfrentar el día y clamar al Señor y decir, dame fuerzas. Y Él te las da, pero soportándoos con paciencia los unos a los otros. Miren, la paciencia es una virtud más poderosa que todas las armas del diablo juntas. ¿Por qué? Porque, ay amigo, no puede contra ti ninguna estrategia malífica si tú tienes la ciencia de la paz, si tú tienes esa paciencia de seguir confiando en Dios, aunque pareciera que Dios te abandona. Tú eres paciente y esperas, y esperas, y esperas que el Señor te reivindique. Para vencer toda tentativa maligna de confusión en la comunión entre nosotros, necesitamos especialmente la paciencia. Sí, esa ciencia gloriosa, divina, que nos lleva a ser pacificadores donde quiera que vamos. Y primero nos lleva a tener paz dentro de nuestro corazón. Si tú te impacientas en conseguir aquello que incluso Dios te prometió, y te impacientas, empiezas a entrar en un área de estrés espiritual y de creerte con derecho, que puede acabar en queja. Dios mío, me lo has prometido, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te tardas? ¿Y te vas a enfadar con Dios o qué? No, la impaciencia es terrible. Así que en cualquier área, el que espera desespera. No, no es cierto. El que espera con paciencia nunca desespera. Amén. Sino que logra con su paciencia conseguir lo que espera. Hebreos 12, del 1 al 2, dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Piensen ustedes que esto es un maratón. Un maratón. Y digo, ¿cómo puede ser que algunos siervos de Dios que han servido al Señor 40 años, luego al final pierden la paciencia y se enojan y se airan y se vuelven violentos y crueles y soberbios contra sus propios hijos espirituales? Yo lo he visto en un hombre tremendo de Dios, que para mí, bueno, pues fue asombro de qué unción tan grande. Y le entró una raíz de amargura, perdió la paciencia, perdió por completo la prudencia, porque al perder la paciencia te haces imprudente. O sea que van unidas estas virtudes, y se bendicen unas a otras. Y fue un desastre todo su ministerio, una obra impresionante, se hundió por completo. Hermanos, corramos esta carrera que tenemos por delante con paciencia. Ten paciencia con tus hijos, no los exasperes. Corrígelos con vara y callado, pero sé paciente, porque si te vuelves impaciente, actúas en la carne, actúas en el enojo, actúas incluso en desahogarte sobre ellos. Eso es lo que produce la impaciencia, ¿no? Se pierde por completo el control de la situación. Segundo de Timoteo 4, del 1 al 2. Son armas de guerra, hermanos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Queridos hermanos, algunos van y le testifican al vecino o le testifican a su cuñado y lo hacen una vez y dos veces y como a la segunda no reacciona, ya lo rechazan, ya lo repudian. No, cuántas oportunidades nos dio Dios. Yo por eso quiero persistir y persistir y persistir con paciencia en el llamado a las almas para que se salven. A veces hace falta muchas oportunidades, muchas testificaciones, muchos testimonios para lograr que las almas se vuelvan al Señor. Paciencia para cualquier buena obra. A veces no te salen las cosas como esperas. Si haces una buena obra y esperas el aplauso, estás equivocado. Entonces ya no funciona nada, porque el Señor es el único que merece el aplauso. Y pierdes la paciencia si el Señor te pone en el desierto, y entonces pierdes la paciencia. He visto ministerios como estrellas fugaces que empezaron impetuosos, pero querían ganarse el mundo. Ahora hemos visto a los de Radio Televisión Española, un equipo de españoles con las cámaras, haciendo un programa en Bolivia sobre cómo nos comemos el mundo, porque es un programa gastronómico, así que nos lo comemos, ¿no? Como chocolate. Ese es el eslogan, ¿no? Y algunos pretenden, al llegar y besar el santo, al llegar a abrir una congregación y tenerla a reventar, tienen malas motivaciones. Y entonces no tienen la madurez de las virtudes de Dios. Y cuánta paciencia, ¿verdad, Dueri? Para llegar a un ministerio. ¿Cómo empezasteis? Y así como empiezan los ministerios. Ay, amigo, sufriendo con paciencia los rechazos, los insultos, las burlas, y perseverando, siguiendo actuando igual, pase lo que pase. Así que predica la palabra y exhorta con toda paciencia. Exhorta. Si no te hacen caso a la primera, a la segunda sigue exhortando hasta que el Espíritu Santo redarguya. Hebreos 12, 1, 2. Dice así la palabra del Señor. Ya lo hemos leído esto. Sí, efectivamente, es ahí donde estábamos. Queridos hermanos, la tercera P es la perseverancia. Cuando ves que en Inglaterra más de 20 millones de evangélicos abandonaron, en Estados Unidos ni se sabe, 40 millones. Cuando ves que muchos empezaron bien, pero cayeron a la cuneta, no perseveraron, no continuaron, no superaron las pruebas. Hace falta prudencia, paciencia y perseverancia para superar cualquier prueba que el diablo quiera ponernos en el camino y que Dios incluso permita. Y esas virtudes las tiene Dios para nosotros. Son virtudes del Espíritu Santo. ¿Tú te imaginas qué paciencia tendrá Dios? Yo a veces digo, qué paciencia tienes, cómo soportas estas injusticias tan tremendas y estás esperando. Quizás estás llenando la copa de la ira, pero en cualquier caso, qué paciencia tienes con este hombre y te sorprendes. Porque llega un tiempo en que con esa paciencia esa persona se quebranta, se arrepiente de corazón y Dios lo salva. Tiene más paciencia que tú y que yo, el Señor. Menos mal, si no, ¿cómo nos habría soportado, verdad? Conocemos de la paciencia de Job, que es un ejemplo. Y para mí, vaya testimonio el de Job. La perseverancia, ¿sabes? Cuando nos habla de la parábola del sembrador, Jesús, parte de la semilla cayó junto al camino, no entendió nada,
y la semilla no dio fruto. Fue pisoteada por los caminantes. Son aquellos que no tienen tiempo para escuchar la voz de Dios, etc. Parte de la semilla cayó entre pedregales y brotó la semilla y empezó a crecer, pero salió el sol de la prueba y se quemó. Esas piedras estorban la perseverancia. Empezó, brotó, aceptó, creyó, pero esas piedras del corazón, ese egoísmo, ese orgullo, esa mentira, hay muchas piedras, pues estorbaron y no hubo perseverancia. Ay, amigo, ¿qué es lo que te estorba para ser perseverante? Ponlo delante del Señor, pídele perdón por eso y deja que arranque toda piedra de tu alma para que pueda fluir y fluir. Parte de la semilla cayó entre espinos y creció, pero los espinos la ahogaron porque crecieron más. Y dice que los espinos pues simbolizan claramente el amor al dinero, el amor a las cosas del mundo, el amor al mundo, las vanidades humanas. Y entonces, ay amigo, no perseveraron. ¿Cuántos no están aquí y estuvieron? ¿Cuántos? En todas las iglesias pasa lo mismo. ¿Cuántos abandonaron el camino para volverse atrás? Tristemente yo conozco muchos y oramos por ellos, pero es porque se dejaron que los espinos crecieran, en lugar de pedir al Espíritu Santo que los quemara, que llevara su mente cautiva a la mente de Cristo y que hiciera morir las obras de la carne por el poder del Espíritu, porque aunque no podamos nosotros, Él puede si se lo pedimos, si queremos dejar el amor al pecado. Queridos hermanos, y bueno, sabemos que parte de la semilla cayó en buena tierra, y entonces creció y dio fruto. Hubo producción bendita, perseveró la bendición y dio abundante fruto. Sí, las voluntades firmes, rendidas a la voluntad de Cristo, son las que perseveran, porque en realidad esa virtud de Cristo es la que produce Él en nosotros, como todo lo bueno lo tiene que producir Él. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos en el mundo, usamos cosas que son necesarias, pero no amamos el mundo, ni las cosas. ¿Te puedes imaginar amar un auto, amar una casa, amar una ropa, amar una joya? Yo no sé, puede ser que haya mujeres rarísimas que agarran y se meten solas en su coqueteo, ¿cómo se llama coquetero? En su vestuario allá y abren los cofres de las joyas y las miran y las pesan. Yo conocí un cirujano millonario que coleccionaba monedas de oro. Yo recuerdo, este es como Harpagon, el avaro de Molière, que monedas de oro. Y cada semana iba a los cofres de seguridad del banco para abrir los cofres y deleitarse con sus monedas de oro. Dios, la gente cómo se vuelve esclava por el engaño del diablo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, se acaban los placeres. Ves a los millonarios que miran la comida y no la pueden comer. ¿Por qué? Porque tienen gota,
porque están hechos puré y no la pueden comer. Y ves que personas que se han dedicado a los deleites no pueden después tener esos deleites carnales. Son pasajeros, son burbujas de champán malvadas. Estamos en el mundo y es bueno que podamos usar las cosas que necesitamos y que podamos usar el dinero, pero no ser esclavos del dinero. El dinero siempre digo que es un buen siervo, pero un mal patrón. Hermanos míos, y eso es lo que quita la perseverancia en el camino, lo que estorba de que muchos no perseveren, que les viene de repente un aumento de provisión y sabían estar en escasez y de repente se vuelven locos en la abundancia y empiezan a manejar dinero y a creerse, pues eso, a creerse estrellas de Hollywood y a gastar y pierden por completo la prudencia, pierden la perseverancia. La virtud de la constancia, que es lo mismo que la perseverancia, es indispensable para ganar la batalla de la fe de cada día. Especialmente hemos de hacerlo con oración y perseverar en la oración. Yo te aconsejo que si el Espíritu Santo te pone un motivo de oración, que te hagas una lista de oración y que hay apuntes, pues por orar por mis, qué sé yo, mi abuela. Yo digo mi abuela porque no la tengo ya, para que no haya problema, ¿no? No se debe orar por los difuntos, pero orar por mi abuela o por tu abuela que está amargada, llena de amargura. Muchos ancianos se llenan de amargura como pellejos de vinagre. Eso es terrorífico. Tengo mi madre con 96 años con alegría orando por mí todos los días. Eso es una gozada. Pero pues tienes una motivación, ponla ahí en la lista. Atar y reprender espíritus de amargura en mi abuela. Y todos los días, y atas y desatas, la atas, o sea, les atas a ellos, ya les atas a ella, y bendícela, dale manto de alegría, cámbiala, Señor. Pero también eso, además, ir a verla y besarla y abrazarla, aunque haga... abrazarla y besarla y dedicarle tiempo. Pero, hermanos, perseverar. Dice Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Yo creo que presenté aquí una vez mi libro de Orar como respirar, que creo que es el mejor legado que he podido dejar, o que puedo dejar de mi paso por la tierra en el nombre de Cristo. Y la armadura, no me canso de repetir, en la armadura del cristiano, esas armas divinas, sobrenaturales, que nos hacen soldados vencedores de Cristo. Como sabéis, pues está el escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios, el yelmo, el peto de la justicia con los frutos del Espíritu, el yelmo de la salvación, el calzado del apresto del Evangelio, los lomos ceñidos con la verdad, la faja de Cristo con su palabra. Pero luego dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y por todos los santos. Y Pablo sabio dijo, y orad por mí, y orad por mí. Así que, hermanos, perseveremos en la oración. Primero, en la oración de arrepentimiento, que necesitamos arrepentirnos cada día. Pero de un verdadero arrepentimiento, de petición de perdón. En la oración de perdonar a quienes nos ofenden y no guardar ningún rencor. En la oración de guerra contra las potestades, principados, huestes de maldad, atándolos y reprendiéndolos y desatando a aquellas víctimas que tienen esclavizadas. En la oración de provisión, para que haya abundante pan, porque Él es fiel. Él es Yahweh Jireh y no tiene problemas económicos, que nos dé abundante pan para dar de comer a muchos hambrientos. Recibir de gracia y dar de gracia, para que en tu casa no falte lo necesario y además muchos vengan a tu casa como si fuera un mesón del buen samaritano y ver que allí el amor generoso de Dios se manifiesta. Queridos hermanos,
Orar pues para todo. Yo ya no quiero montar en el auto y arrancar sin orar. No vaya a ser que justo hagas una maniobra y venga, ¡pumba!, un camión y te machaque. Porque es lo que hay. Pero además, orar para todo, para que Dios esté ahí en el asunto, para que Dios te guarde. Y dice claramente el Señor, a muchos hoy yo les exhortaría, confrontándoles con 1 Reyes 18:21. Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jesucristo es Dios y Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, pero cuando vieron la gloria de Dios, todo el pueblo dijo: Yahvé es Dios. Hermanos, no andéis entre dos pensamientos. Afirmaros en la mente de Cristo. No andéis dudando, no andéis con razonamientos, con sentimientos, sino afirmaros en la mente de Cristo. Y estas virtudes y todas las demás gloriosas que Dios tiene, las dará en abundancia para que seáis vencedores contra vuestro propio corazón, que es nuestro peor enemigo, y contra el diablo y el mundo. Os invito, cierra tus ojos ahí donde estáis. Con Santiago 4:8 os invito, mientras cierras tus ojos: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dejemos al Señor que restaure el orden en nuestras vidas. Sí, con el cual Él nos creó. Que sea el Espíritu Santo el que rija nuestro espíritu. Que nuestro espíritu, por medio de Él, controle nuestra alma. Y que nuestra alma domine sobre nuestro cuerpo. Para así vivir en victoria. Para así vivir en paz, en santidad, en poder y gloria de Dios. Gracias, Señor. Ahora te rogamos que pongas en nosotros esas virtudes tú gloriosas, las hagas crecer. Hazlas crecer en nuestra alma para que podamos honrarte, podamos dar testimonio de que somos tus mensajeros, tus hijos, que somos tus luminares, tu sal en este mundo. ¿Tú quieres decírselo al Señor? Ponte de pie donde estás para decirme: Señor, necesito estas virtudes tuyas, estas armas de guerra para librar la batalla de la fe que me toca cada día. Oh Señor, dame estas armas espirituales, estas virtudes, para que tu nombre sea glorificado en mi vida y a través de mí. Gracias por mis hermanos, Padre. Gracias. Que esas virtudes tuyas salgan por nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, como sustancia tuya, naturaleza divina, para dar gloria a Cristo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.